Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de EAFIT, que busca que se aprenda en EAFIT sin tener un carnet de la universidad, porque está abierto para toda la comunidad. Hoy vamos a tocar un tema prácticamente a un mes, a 2 meses ya casi, de la salida o de la decisión de Inglaterra del referendo de salir de la Unión Europea. En su momento pues fue muy sorpresivo el resultado, hubo muchos escándalos tal vez desde algunos sectores y queríamos retomar este tema ya pasado un tiempo para ver con más calma eso de dónde viene, qué fue lo que pasó, por qué los ingleses tomaron esa decisión, analizar desde distintos puntos de vista esa decisión del pueblo inglés y cuáles van a ser los efectos para ellos, para la Unión Europea, y si eso tendría efectos incluso para nosotros en Colombia o para otro actor del escenario internacional. Entonces, para eso tenemos hoy la fortuna de 3 invitados. Camilo Tamayo, de la Escuela de Humanidades en el área de comunicaciones. Tomás Goda, de la Escuela de Economía, en el área de Economía. De la Escuela de Administración de la carrera de Negocios Internacionales. Vamos entonces a empezar por el principio, y es comprender qué fue lo que pasó, o sea, qué fue lo que llevó a los ingleses, irracional o irracionalmente, si fue una cosa pensada o fue sorpresiva, cuáles serían unas razones que expliquen por qué los ingleses decidieron salirse de la Unión Europea. Entonces, no sé si quieren empezar, Camilo. Si quieres, yo podría dar como un contexto general. Pues primero que todo, muchas gracias por invitarme a este programa de Campus Global. Yo quisiera como anotar 2 elementos importantes para tener el contexto. Lo primero tiene que ser es que fue una decisión no solamente de Inglaterra, sino del Reino Unido. Entonces, es decir, es una decisión que involucró escoceses, ingleses, personas que viven en Gales y personas que viven en Irlanda del Norte. Entonces, digamos que no es solamente Inglaterra, sino es, digamos, el Reino Unido y los británicos como tal. Yo llamaría la atención en 2 elementos fundamentales de por qué se sucedió el Brexit. El primero tiene que ver con los niveles de gobernabilidad de los conservadores del Partido Conservador al interior del Reino Unido. Y es que cuando hacen David Cameron esta alianza con los liberales demócratas para hacer este periodo, digamos que de alianza para poder gobernar, digamos cuando salen elecciones que ninguno de los partidos mayoritarios pudo tener, digamos que la mayoría para para gobernar el Reino Unido de forma autónoma, hacen esa alianza con el Partido Liberal Demócrata y el Partido Conservador, y empiezan a haber muchas tensiones al interior de esa alianza porque un sector muy radical del Partido Conservador empieza a demandar una agenda mucho más de derecha. Entonces, ahí hay un problema de gobernabilidad porque David Cameron tiene un sector del Partido Conservador que empieza a poner una agenda mucho más radical
mucho más conservadora que la que se estaba dando en esa alianza. Entonces ese sector interno dentro del Partido Conservador empieza a generar mucho ruido en términos de gobernabilidad y hay un partido político que empieza a catapultar y empieza a tomar ganancia política de eso, que es el UKIP, que es el partido, ¿cómo se dice? Ustedes me ayudan, el UKIP sería el partido de independencia británico, que tiene un líder muy carismático que se llama Nigel Farage, que es, digamos, que es el United Kingdom Independent Party, que es algo así. Pero entonces, digamos, ese señor empieza a capitalizar esa presión de esa ala radical. Entonces, a lo que voy es, una de las funciones del Brexit fue cómo David Cameron logra de alguna manera frenar esa revuelta de esa ala tan conservadora, porque una de las demandas era salirse de la Unión Europea. Entonces, una de las demandas de esa ala radical del Partido Conservador, de los Tories británicos, era decir, hay que renegociar nuestra relación con Europa, hay que renegociar las formas como el Reino Unido se está relacionando en términos económicos con Europa, y entonces una de las demandas que empieza el sector es decir, bueno, hay que hacer un referéndum. Entonces digamos que David Cameron, para evitar una revuelta interna dentro de su partido, dice, perfecto, si llegamos a ganar las elecciones mayoritariamente, yo me comprometo a hacer un referendo. Entonces digamos que ese contexto es muy importante. El referendo nace como una forma de presión al interior del Partido Británico. Y lo segundo tiene que ver ya con un contexto mucho más europeo, y es claramente el proyecto ideológico de la Unión Europea, que está en este momento en una crisis muy profunda. El tema de los refugiados ha afectado completamente, digamos, que el proyecto como tal, porque han recibido toda esta ola de migrantes, entonces ha puesto, digamos, que a tambalear cómo Europa puede recibir a esos migrantes y sus relaciones. Y lo segundo es cómo a nivel económico están sorteando toda la crisis que está viendo a nivel económico, lo que está pasando con Grecia, lo que pasó con Italia, lo que pasó con Portugal. Entonces digamos que esos dos elementos provocan el Brexit, que sea el escenario del Brexit. Entonces vuelvo e insisto, la crisis profunda de la Unión Europea a nivel de gobernabilidad interna, a nivel de problemas de los refugiados, y dos, los problemas de gobernabilidad que tenía el Partido Británico al interior y cómo lograr que esos euroscépticos del Partido Conservador no le hicieran mucho más ruido a los niveles de David Cameron al interior. Pero esos es como mis dos puntos para el contexto. Yo sé que ustedes pueden... Yo podría añadir otro punto que creo es importante, es la crisis financiera de 2008. Porque con la crisis financiera, como el Reino Unido estaba mucho basado en el sector financiero, tenían que gastar mucho dinero para salvar los bancos de Inglaterra. Con esto, como ya su deuda aumentó, no tenían tanto dinero para sus programas sociales, o sea, sin cortes de programas sociales. Al mismo tiempo, Inglaterra tenía cambios en términos de desindustrialización, o sea, ya había mucha gente con mediana o baja educación, desempleado o con empleos más bien precarios. Y al mismo tiempo, como ya dijiste, recibieron migrantes de la Unión Europea y también de afuera, y como su situación económica ya no era muy bueno, por ejemplo, también cortaron mucho health service, y eso era como dos ejes centrales en la campaña. O sea, uno era, nos pagamos cada semana 350 millones de libras a la Unión Europea y podríamos usar esta plata para financiar el health system, el NHS de Inglaterra, pues de Reino Unido, y con esto sería mucho mejor el servicio. La segunda era una campaña muy xenofóbica contra los migrantes, donde decimos muchos migrantes y eso es muy costoso, y sin estos migrantes podríamos gastar más en programas sociales para los ingleses, por ejemplo social housing, porque los precios de casas aumentaron mucho, entonces muchos ingleses ya tienen problemas a pagar el arriendo o ni si pensar en comprar un apartamento, por ejemplo en Londres. Entonces la campaña hizo también mucho énfasis en esto. Sin embargo, todo esto no era muy verdadero que dijeron en la campaña. Por ejemplo, los pagos de verdad no son 350 millones, porque el Reino Unido también recibe mucha plata de la Unión Europea, entonces en neto son más o menos 160 millones. ¿Sí? Lo segundo, existen estadísticas que muestran claramente que los migrantes, sobre todo los europeos, están contribuyendo más al sistema que reciben. Eso entre 2000 y 2010 era más o menos 20.000 millones de libras que ellos contribuyeron netamente. O sea, la campaña está basada en dos falsedades y mentiras, que son mentiras, y tiene que ver con el cambio de industrialización, pues de industrialización y también en la crisis, o sea, con un cambio de menos gasto del gobierno que afecta sobre todo
los poco calificados y también los más adultos, o sea, ya pensionados. Y estos son los grupos que votaron fuertemente por el Brexit. Bueno, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con los colegas. En primer lugar quiero decir que comparto plenamente estas posturas y quisiera agregar algo que creo que es importante tener en mente, y es el hecho que el antieuropeísmo de parte de los británicos no es algo nuevo, es algo que no es un secreto que viene desde tiempo atrás. Si bien estoy de acuerdo con las causas que ustedes presentan, creo que es importante resaltar el hecho de que esto es una gota que colma un vaso. Si yo me remonto hasta tiempos atrás, desde los mismos orígenes de la Unión Europea, uno puede darse cuenta que los británicos han sido muy conservadores a la hora de involucrarse a nivel multilateral en un proyecto como lo es la Unión Europea. Entonces, digamos que el Brexit o la salida del Reino Unido de este mecanismo de la Unión es como un punto final en un proceso que puede haber iniciado, que se puede rastrear hasta varias décadas atrás. Creo yo que uno de los primeros precedentes de la Unión Europea es lo que se conocía la Comunidad Europea del Acero y el Carbón, que inicialmente fue conformada por 6 estados, los 6 fundadores de esto. Esto fue evolucionando con diversos cambios, diferentes dinámicas, hasta algo similar a lo que es hoy la Unión Europea. Pero quiero resaltar que Reino Unido no era parte de estos 6 que había inicialmente. Desde ahí uno puede empezar a rastrear un antieuropeísmo, una desconfianza hacia los asuntos europeos. Al final se terminan inmiscuyendo en el asunto, sí, pero siempre con reservas. No convencidos del todo del proyecto europeo. Entonces creo que yo no diría que hay una causa única en el corto o mediano plazo, sino que desde hace mucho tiempo atrás hay un sentimiento de que no hay confianza en el proyecto europeo, que llegó a un punto en el que se consumó. Por ejemplo, eso que me mencionas, tú que estuviste un tiempo en la Embajada de Colombia en Inglaterra, mencionaste que hay un término como popular que más o menos identifica ese sentimiento de que Inglaterra es de Europa, sí, pero como isla, yo no soy tan europeo, sino que estoy cerca. Sí, hay una frase, no sé si llamarlo eslogan, pero es un comentario común que se escucha entre los ingleses, que se escucha fácil de escucharlo en Londres hoy en día, y es que ellos dicen, o decían, "This is not Europe, this is Britain". Esto no es Europa, esto es Gran Bretaña. Desde ahí hay un precedente, hay una postura, hay una forma de entender los asuntos europeos y la relación que este territorio insular, al ser una isla, tiene con el resto de Europa. Ellos dicen, somos una isla que está en Europa, pero un momento, esto no es Europa, esto es Gran Bretaña. Y ser de Gran Bretaña tiene un montón de implicaciones distintas, según ellos, a ser un miembro o ser un ciudadano europeo. Ellos culturalmente, la distancia psíquica con algunos estados de Europa es tan grande que algunos autores afirman que los británicos se sienten como si estuvieran en una isla en el centro del Atlántico, lejísimos, en un país que es muy importante, pero que realmente en términos geográficos es parte de Europa sin ninguna duda. Pero culturalmente hay una distancia psíquica considerable, o por lo menos ellos se sienten lejanos. También cuando tuve la oportunidad de trabajar en la embajada conocí un estudio, un sondeo que realizó el gobierno británico hace varios años ya, en el que le preguntaba a sus ciudadanos, bueno, ¿usted qué piensa de la Unión Europea? ¿Usted qué siente? Y los resultados fueron más o menos, generalizando, decían que el ciudadano promedio británico siente que el hecho de que su país sea miembro de la Unión es benéfico para su gobierno, más no para ellos. El ciudadano británico promedio, según este estudio, hace ya un tiempo, identificaba, bueno, para mi gobierno es útil, pero a mí como ciudadano no siento, no percibo beneficio alguno de ello. Y creería yo, tú lo puedes confirmar luego o desmentir, que esto es un punto que puede haber sido un catalizador para el discurso que manejaron los promotores del Brexit. Bueno, vamos a aprovechar que Laura, una estudiante de AFIT, hizo unas preguntas a nuestros estudiantes sobre este tema y entonces vamos a ver una de esas preguntas que son las inquietudes que tienen los estudiantes sobre el tema. Hola a todos, soy
soy Laura Jaramillo y hoy vamos a ir por la universidad preguntándole a los eafitenses qué tanto saben sobre el Brexit. Hola, discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Hola, sí, claro. ¿Conoces algo sobre el Brexit? No, la verdad no tengo la menor idea. Listo, dale, gracias. ¿Sabes qué es el Brexit? No. No. No, no sé. No, no tengo la menor idea. Fue un hecho ocurrido en Inglaterra y es que Inglaterra va a salir de la Unión Europea. Es la situación británica de el regreso a la renunciar pues a la Comunidad Europea y volver que el país sea autónomo en sus políticas económicas. Sí, es la ruptura que tuvo pues Gran Bretaña con los países de la Unión Europea. No. No. Pues sé que es porque que eso sucedió por ahí hace un mes y algo, que fue boom en todo el mundo. Y pues me llamó mucho la atención porque no pensé que eso fuese a suceder. Y hace más o menos 8 meses estuve en Inglaterra y visto por las personas de allá, todo el mundo quería salir de la Unión Europea porque sentían que ellos les quitaban demasiado capital para ellos poder salir adelante con su economía. No. 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 No, no sé. No, no sé. No. No. Es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sí, es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hola Campus Global, mi nombre es Germán Salcedo, estudié Ingeniería Mecánica en EAFIT y ahora llevo un año estudiando en Londres. Pues el Brexit es el referéndum que hizo el gobierno británico para decidir si se debían salir de la Unión Europea o si se debían quedar. Pues al final el voto fue que sí se debían quedar, pero pues ha estado envuelto en mucha polémica, porque pues la mayoría de las personas realmente no piensan que el Reino Unido sí se deba salir de la Unión Europea. Y pues sí, por ejemplo, pues fue un voto muy dividido y solo se ganó por un porcentaje muy bajo, que fue el porcentaje del 2%. Pues como 49% votaron a favor de quedarse en la Unión Europea y 51% votó a favor de irse de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, en Londres el 80% de la población votó por quedarse, pero en la parte central del país, más que todo en ciudades pequeñas, la gente pues votó por irse. Entonces, y también Escocia y Gales, que son parte del Reino Unido, votaron por quedarse en Reino Unido. Entonces hubo como una fuerza más que todo en las partes rurales que hicieron pues que Reino Unido se votara que sí en el referéndum. Entonces, pues eso ha traído muchas consecuencias, más que todo económicas, y es que pues como la libra bajó tanto, entonces muchas empresas han perdido mucho dinero y eso ha significado que tengan que hacer recorte de personal. En este proceso se han visto afectados más que todo las personas extranjeras, porque pues por políticas del Reino Unido son las que son más costosas de emplear o que tienen un proceso más largo. Entonces se ha hablado que recientemente muchas personas extranjeras han decidido por irse han decidido por irse o los han echado. Entonces, pues y además las empresas han perdido mucho dinero. Bueno, y después de preguntarle a los eafitenses qué conocían sobre el Brexit, nos dimos cuenta que muchos de ellos no conocían la sigla, pero sabían de qué se trataba. Así que los invitamos para que continúen con nosotros en Campus Global, donde los expertos nos hablarán más de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Bueno, los factores son múltiples, ustedes ya plantearon, pero seguramente eso tiene más profundidad y muchas variables. Pero podríamos pasar a pensar, bueno, ¿cuáles son los efectos de esta decisión? Tal vez podríamos dividirlos en efectos inmediatos, porque, y muy bien lo describieron algunos periodistas, que esto era como un divorcio. Una cosa es que yo decida separarme de mi pareja y otra cosa es que el divorcio no es al otro día, se resuelve en el tiempo. Entonces podríamos pensar en, bueno, hay unos efectos que son inmediatos, pero hay unos que tal vez se van a demorar porque la salida en el mejor de los casos será en el 2019 si las cosas salen más o menos bien. Entonces, no sé si podríamos hacerlo en cuáles son los efectos que ya hemos visto y los que tal vez esta incertidumbre va a generar
en el tiempo que falta por resolver esta situación. En términos económicos, se ve que no era una decisión muy buena que tomaron el Exit, porque después que era claro que hay Brexit, por ejemplo, hay algunas cosas que pasaron, la moneda bajó de 1.56 dólares a 1.3 dólares, que es el nivel más bajo desde hace 1985, o sea, 30 años. Al mismo tiempo, los precios de inmuebles bajaron también por un 10%. Las acciones bajaron. Los indicadores que son importantes para ver el crecimiento futuro también bajaron. Por ejemplo, en este momento el pronóstico de Fondo Monetario Internacional para el año entrante, antes era 2.3% y a 0.8%, o sea, bajó un 1.5 puntos porcentaje, o sea, eso es un gran cambio. El desempleo subió, la inversión bajó, o sea, en este momento existe más o menos ningún indicador económico que muestra que era una razón buena para la economía de Inglaterra. Para evitar una recesión, entonces el Banco Central de Inglaterra bajó sus tasas de interés, que ya eran bajos, pero bajó hasta más, y en este momento el Banco Central tiene las tasas más bajas en su historia, que son nada más y nada menos que 335 años. ¿Sí? Y al mismo tiempo ya empezó un programa que se llama Quantitative Easing en inglés, o sea, empezó a comprar bonos del Estado para, primero, invertir, pues poner liquidez en el mercado, dinero, y segundo, para evitar que bonos también bajan, o sea, el precio de bonos, o mejor dicho, que el interés suba, porque eso entonces hace endeudamiento más costoso para el gobierno. Porque al mismo tiempo con el Brexit ya las empresas calificadoras que dicen según su calificación cuánto riesgo hay que un Estado puede pagar su deuda o no, bajaron esto también. Antes era la mejor categoría, o sea, eran segurísimos, y ya bajaron esto también. Que significa que en el momento las tasas de interés aumentan, o sea, el Estado tiene que pagar más intereses por su deuda. En otras palabras, hasta ahora los indicadores económicos muestran que no era una decisión muy razonable de los votantes, ¿cierto? Sin embargo, eso también muestra que los votantes no tenían muy claro para qué votaron al final. Por ejemplo, que dijimos aquí al comienzo, antes del show, que después del Brexit había en Google buscaba muchísimo qué es la Unión Europea. O sea, muchos votaron por el exit de algo que ni conocen qué es. Eso muestra que la campaña pues era más como algo muy populista que de cifras, ¿cierto? Entonces el efecto inmediato era muy mal para la Unión Europea, para Inglaterra. Además de los efectos económicos que mencionó Tomás, Camilo, ¿qué otros ámbitos se podrían ver afectados por esta decisión? Pues yo consideraría fundamentalmente como 3 impactos a nivel cultural. El primero tiene que ver con las oportunidades que van a tener los jóvenes europeos para participar en proyectos de cooperación que involucran a toda la Unión Europea. Como ustedes saben, una de las cosas más interesantes que ha tenido el Reino Unido en los últimos años ha sido los proyectos a nivel, por ejemplo, de películas que ha sido patrocinado por el Fondo Común Económico Europeo, proyectos de cooperación a nivel cultural, de artes. Yo creo que a futuro ahí va a haber un impacto cultural en cómo el Reino Unido se va a relacionar con otros países de Europa para hacer producción cultural. Yo sí creo que va a haber, digamos, que una especie de recesión de esa, digamos, que diversidad cultural que antes uno podía ver en las producciones que estaban financiadas por la Unión Europea, que lo que me imagino ahorita solamente va a ser financiado por el Reino Unido. Entonces yo sí creo que va a haber un impacto cultural en qué tipo de narrativas mucho más diversas, mucho más plurales se van a poder ver en las producciones culturales en el Reino Unido. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en películas que trataban temas que no sé hasta qué punto por la agenda política británica sean de su agrado. Temas, por ejemplo, de migración, temas de cohesión social, temas de minorías, que sí la Unión Europea busca, temas de derechos humanos, por ejemplo, que es un tema tan sensible con la salida.
El segundo a nivel cultural que yo creo es las posibilidades de intercambio de futuro que tienen los jóvenes europeos en relación con sus pares británicos. Entonces hay una cosa de la elección muy interesante y es que generalmente los que votaron por la salida del Reino Unido de Europa fueron población adulta, fue población entre comillas vieja, digamos que las grandes mayorías fueron de los 50 para arriba, mientras que los jóvenes votaron por quedarse en Europa. Eso culturalmente va a tener una repercusión muy grande porque es como esta segunda, tercera generación que sale del post-Brexit va a empezar a tener una relación diferente a nivel cultural con Europa. Porque entonces ya no va a ser lo mismo, ya no van a sentirse como pares europeos, sino como tú muy bien los anotabas y tú también muy bien, ya van a estar como mucho más encerrados en una isla. Entonces, fundamentalmente, yo creo que la consecuencia cultural más importante es que se va a empezar a retroceder en una mirada mucho más plural y diversa de asumir la vida en el Reino Unido, por no estar ligados precisamente a Europa. Entonces esa, digamos que, pluralidad, multiculturalidad que se vive en el Reino Unido gracias a sus ejercicios con sus pares europeos se va a ver completamente diezmada. Y finalmente, digamos, la tercera represión cultural tiene que ver igualmente con industrias del entretenimiento al interior del Reino Unido. Entonces, uno de los debates que pueden ser un poco banales, pero que es cierto, es, por ejemplo, la industria del fútbol. Entonces, decían, por ejemplo, la Premier League, que es una de las ligas de fútbol más interesantes, tiene una gran cantidad, digamos, que de jugadores porque están en esos tratados europeos de que un jugador de Alemania, de Suecia, de Rumania, europeo, pues no tiene que utilizar una plaza de extranjero, sino europeo, y pues juegan ahí. Pero eso es un ejemplo, entonces claro, hay discusiones y cuántos van a ser. Pero no solamente es en el fútbol, sino en otro tipo de manifestaciones artísticas y entretenimiento de cómo esas cuotas van a afectar esa diversidad que se vive. Entonces es como pensar hacia el futuro cómo las industrias de entretenimiento, desde unas muy establecidas como puede ser la Premier League, a otras menos establecidas como puede ser la producción, no sé, de documentales o de diferentes expresiones culturales, se van a afectar por esa decisión. Digamos que sería a nivel cultural. ¿Y Simón se le ocurre alguna otra? Bueno, son muchos porque podríamos hablar de temas de seguridad, ¿cierto? En temas de la facilidad de hacer negocios, o sea, todo se va a volver a barajar, pero... Quisiera abordar brevemente las consecuencias a nivel multilateral, entendiendo esto, las consecuencias que la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene a la manera como el Reino Unido actúa dentro de organismos internacionales. Reino Unido, al no ser, bueno, en un futuro, cuando no sea miembro de la Unión Europea, porque al día de hoy lo sigue siendo, porque esto es un proceso que toma años, no va a estar necesariamente ligado o obligado a actuar como un Estado europeo. Es decir, va a tener un margen de maniobrabilidad en organismos internacionales más amplio. No tiene que actuar en bloque, o no necesariamente. En algunos casos será conveniente seguramente, pero no. Puede actuar como un país no europeo, sino como un país británico, que es lo que ellos se considera que son, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces creo que hay un tema importante para analizar. En el caso concreto de las Naciones Unidas, recordemos que el Reino Unido es un miembro permanente del Consejo de Seguridad, aunque también está Francia. Tenemos un miembro permanente en el Consejo de Seguridad que ya no es un miembro de la Unión Europea. Eso creo que hay que dejarlo sobre la mesa, es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar votaciones en las Naciones Unidas. Aunque si bien el Reino Unido tiende a comportarse de una forma cercana a los Estados Unidos en cuanto a la manera como vota en el seno del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, también muchas veces actúa conjunto con Francia. Por considerarse estados europeos, porque Rusia, bueno, Rusia es otro cuento, entonces eran Reino Unido y Francia, los estados europeos que actuaban bajo la lógica europea en el seno del Consejo de Seguridad. Ya al ser un país no europeo, como les gusta concebirse a ellos, tiene una maniobrabilidad más amplia. Y es un factor importante a tener en cuenta. Sin embargo, recordemos que el Reino Unido continúa siendo un miembro de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, se convierte en un estado no miembro de la Unión Europea, que sí es miembro de la OTAN, como lo es Turquía, por ejemplo. Entonces sí sigue habiendo vínculos en lo político y en lo multilateral, pero el haberse zafado de la Unión sin duda afecta la manera de actuar de este Estado en el sistema internacional de naciones y en los organismos multilaterales, siendo las Naciones Unidas tan solo uno de ellos. Sí, incluso no es que se va a volver un animal raro, completamente aislado, porque, y tampoco es que va a cambiar dramáticamente, porque
conversábamos tal vez antes y me parece muy interesante es que la salida de los ingleses no es que ellos, por ejemplo, dejaron de pensar en el libre comercio. Eso no es la razón de su salida. Eso que mencionas, Juan David, es importante. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no es un movimiento, una jugada proteccionista. Es un Estado liberal, es un Estado que cree en el libre comercio, un Estado integrado en el sistema de la globalización que vivimos actualmente, y no debe interpretarse la salida del Reino Unido como un bloqueo, como proteccionismo. Como bien se mencionaba ahora aquí de parte de los compañeros, la salida del Reino Unido obedece a unos movimientos políticos internos que hubo, pero no hay un ánimo o una intención de parte del gobierno de bloquear el comercio o la economía o algo similar. Es simplemente algo que obedece a otras realidades. Bueno, vamos a aprovechar para que veamos una grabación que hizo uno de los estudiantes que nos ayudan en el programa sobre una persona que está en esos dilemas. Es que él es inglés, pero está viviendo en España, tiene empresas en España y todavía el nivel de incertidumbre todavía es muy alto y yo creo que se va a demorar mucho en reducirse. ¿Cuáles son las preguntas para alguien que ya se había integrado en su vida personal y económica a un proyecto como de donde todos somos más o menos parecidos y ahora le están diciendo que se tienen que devolver? Hola, Campus Global. I'm Jeremy, I'm from England and I live in Barcelona in Spain. I have a company here called Red Rooster Digital, and we are a media company. We make films, animations, websites and do social media. Brexit happened at a very difficult time because Brexit happened maybe just 6 months after I moved here. So my decision to live and work in Europe happened 6 months before Brexit, which leaves me a little bit confused and not very happy about the decision. The first reason is that I might be asked to go back to England. That's what worries me the most, because I'm not a Spanish citizen. And before Brexit, anyone English could live in Spain and work in Spain, and it was a nice European friendship. There was no problem with that. So my big concern is that it now is a problem, and I might have to go. Even if I can stay here, which would be fantastic, there's lots of worries about money and the exchange rate, because the pound is dropping a lot. So, for example, if a company pays me in pounds, that means we get much less euros. So that makes things more expensive for us here. Also, the property prices apparently will drop in England. Now, I'm a property owner in the UK, so that isn't good news for me either. Other areas which I find troubling are racism. There have been a lot of reports in the British media about European people being told to go home, they're not welcome, they've won the Brexit vote, and therefore English people have more right to remain than anybody else in England, which I think is ridiculous because there are so many other English people living and working in Europe. And from the perspective of families, you know, what if someone English is married to someone Spanish, for example? Are they going to separate the family? Are the children going to be living with one-parent families in different parts of the world because of Brexit? That worries me too. I also worry about whether the decision was actually a good decision, because lots of politicians, including the Prime Minister and including Nigel Farage, who was head of UKIP, which is the United Kingdom Independence Party, who wanted to separate from Europe, they all resigned. Now that says to me that they didn't actually want this to happen. You know, maybe they were trying to make a point about immigration policies, about how the EU is run and Britain's part in that. So maybe they were not happy, but they didn't expect for us to actually all want to leave. So there's lots of questions that I'm left, and not many of them are positive questions. Muchas gracias y hasta luego.
Otra de las inquietudes, incluso fue una pregunta de un estudiante alemán que en este momento está en EAFIDI, y un poco ampliando como el efecto es, bueno, y fuera de Inglaterra, o sea, pensar en Europa o pensar globalmente, esas olas van a llegar, nos van a afectar de alguna manera a nosotros, o eso es un problema exclusivamente que se queda en el ámbito europeo o lo que quede de Europa por ahora. Yo creo que no es un problema británico. Yo creo que esto toca indudablemente a la Unión Europea porque pierde un miembro importante. Hay algo que en lo que aprovecho para hacer claridad, que me hubiera gustado hacerlo antes, y es que mucha gente no conoce la manera como el Reino Unido está vinculado a la Unión Europea, porque hay gente que dice, bueno, pero es que ellos tienen un régimen migratorio distinto, lo cual es cierto, pero es que ellos tienen una moneda distinta, lo cual es cierto. El hecho de que el Reino Unido no esté adherido al acuerdo Schengen o que no haga parte de la eurozona no implica que no fuera un miembro de la Unión Europea, lo es. Entonces la Unión Europea pierde un miembro y un miembro que económicamente pesa. Así que yo considero que la Unión Europea como colectividad de estados, como un ente importante para la economía mundial, pierde un estado que le aportaba de manera significativa a todo el bagaje que la Unión Europea que tiene o implica. En términos económicos, las cifras que yo conozco, se espera que la Unión Europea va a crecer más o menos, o sea, los países donde es en Inglaterra o es en Reino Unido van a crecer 0.2% menos. En otras palabras, el efecto no es tan grave, sobre todo comparando con Reino Unido, que va a crecer 1.5% menos, no puntos porcentuales. El país que está un poquito más afectado, que yo sepa, es Alemania, porque Alemania exporta mucho en la Unión Europea en general y también hacia Reino Unido. Entonces ya hay algunas estimaciones que piensan que puede afectar el ingreso o sea, el crecimiento de Alemania un 0.4%, ¿sí? Por menos inversión, menos exportaciones, más incertidumbre. Claramente también con el Reino Unido que se va a salir va a afectar el dinero de contribuyentes, pues se sale un contribuyente, ¿sí? Porque en la Unión Europea existen algunos estados que son contribuyentes netos y otros que reciben más que pagan. Entonces Inglaterra es entre ellos que paga más que recibe, sin embargo es como al bajo del espectro, o sea, es como el país 10 más o menos en el rango, que es para ellos muy bajo porque en términos de población y de economía están entre los top 3, pero en términos de pagos solo son en el puesto 10. Entonces lo va a afectar un poco las finanzas de la Unión Europea, pero no tanto si saliera, por ejemplo, Alemania, Francia, otro país que paga efectivamente más. Pero no es tan claro cómo es ese efecto todavía. Entonces solo son estimaciones y no se sabe muy bien qué es el efecto. Que parece que es claro es que para la Unión Europea el efecto es mucho menor que para Inglaterra, porque allá se espera que hasta el año 2020 Inglaterra va a crecer un 6 puntos menos. O sea, el efecto es muy grave para Inglaterra en la economía y va a afectar a la Unión Europea o los otros países, pero no tanto como Inglaterra. Pues Juan David, yo creo que uno de los efectos más grandes a nivel simbólico y es cómo afecta y cómo mina esto los proyectos que trasciendan los estados-nación, que trasciendan los países. Digamos que uno de los elementos más interesantes de la Unión Europea es cómo pensarse organizaciones supranacionales, es decir, que no solamente afecte un país, sino que sean, pues, que vayan más allá y que trasciendan más allá los bordes de un estado-nación. Yo creo que a nivel simbólico el coletazo más grande es que proyectos que busquen hacer integraciones entre países se van a ver afectados. Entonces uno lo ve acá en Latinoamérica con algunas formas como puede ser Mercosur o como la Alianza del Pacífico, que son ideales, digamos, que de unir territorios más allá de los estados, se van a ver afectados porque dicen, bueno, la Unión Europea, que es el ideal, digamos, de ese tipo de organizaciones supranacionales, tienen esas crisis cuando se basan en lo económico y que tiene una repercusión de cómo el Reino Unido se separa. Yo creo que afecta esa mentalidad de pensarse instituciones globales, instituciones supranacionales y sobre todo refuerza, a mi modo de ver, la centralidad de los estados-nación. Y eso para mí es muy problemático.
porque entonces es volver, digamos que a retroceder en esos ideales de que el Estado-nación es lo más importante y no pensarse los derechos y los deberes más allá de los países. Entonces a nivel simbólico a mí me parece que es terrible porque es creer que entonces solamente lo territorial como va a ser lo más importante y no los valores comunes. Entonces es mucho más importante ser británico y digamos defender mi pedazo británico a compartir un valor como el de la solidaridad global o de la solidaridad territorial. Entonces a nivel simbólico creo que ese es un mensaje muy preocupante para personas que creemos que digamos que lo global es mucho más importante y los valores globales son mucho más importantes que defender un pedacito de tierra. Bueno, finalmente lo que uno lee, lo que hemos visto en las discusiones, incluso un poco hoy, está por el orden de decir eso es un retroceso, fue una equivocación, va a generar problemas, incertidumbre. Pero me parece interesante explorar, y que entiendo que es complicado la pregunta, si esto también no es una oportunidad potencial para Inglaterra, para hacer unas cosas que antes no podía, o incluso para otros, pensando en Colombia, si eso podría ser la posibilidad de algo. Pues yo lo vería, digamos que siendo un poco abogado del diablo a nivel positivo, es que sí se generaría, sobre todo a nivel de mercado, una oportunidad para Colombia por dos razones. La primera tiene que ver que muchos productos colombianos no han podido entrar al mercado económico europeo por muchas restricciones y por la legislación propia que hay, por los estándares tan elevados que tienen. Quiero poner un ejemplo muy sencillo, pues el de la panela, por ejemplo. Entonces la panela no puede entrar al mercado económico europeo porque digamos que los niveles y las regulaciones de sanidad que exige el bloque de la Unión Europea son tan altos que un producto tan particular como la panela no logra acceder. Ya estando el Reino Unido por fuera de esos parámetros y esas camisas de fuerzas comerciales, me imaginaría yo que podría ser una oportunidad para, digamos que hacer otro tipo de intercambios comerciales donde productos como estos puedan ingresar y donde los niveles puedan bajar o puedan subir. Entonces yo creo que la oportunidad es cómo a partir de esta, digamos, nueva relación bilateral que se establezca entre el Reino Unido y Latinoamérica o países como Colombia, algunos elementos que antes no se podían hacer de nivel comercial pueden tener su entrada, como digamos que productos que digamos que a nivel de sanidad o de calidad no podían cumplir con los altos parámetros que ponía la Unión Europea. Entonces, oportunidades comerciales las puede haber, pero usted que es economista pienso que tal vez hay oportunidades por algunas empresas o algunos sectores, sin embargo no sería muy seguro que bajan esta restricción, por ejemplo, porque Reino Unido es muy health and safety, o sea, ellos tienen estándares de seguridad muy altos, entonces no creo que es, por ejemplo, en este caso, puede ser en otros sí. Sin embargo, si tú ves que en este momento Colombia exporta a Reino Unido es petróleo y frutas, y en otras palabras no veo mucho porque ese sector ganaría mucho con esto. Otra cosa que tal vez para Reino Unido sería bueno es la devaluación, ¿sí? Porque eso lo hace más competitivo. Sin embargo, ellos tienen el problema que en este momento no tienen una industria muy fuerte y si no hacen una política industrial es cuestionable si su industria se va a fortalecer nuevamente. Ahora entonces veremos el sector financiero y el sector financiero está muy infeliz porque entre la Unión Europea no solo es comercio, pero también son acuerdos de flujos de capital y regulación de flujos de capital. Ya saliendo de la Unión Europea, hasta ahora Londres es como el hub financiero de la Unión Europea. Ya saliendo, hay bancos que dicen estamos buscando entonces Frankfurt o París como nuevo sede principal por el mercado europeo. O sea, en este momento el centro financiero de Londres tiene mucho miedo que muchos bancos se van a reducir mucho y se van a Europa continental. Otra cosa que creo que es algo importante, sobre todo porque estamos en la universidad, en este momento Reino Unido recibe muchos fondos de la Unión Europea para investigación. Entonces estos fondos claramente tienen como requisito que tú eres miembro de la Unión Europea. Cuando ellos salen ya no van a tener acceso a esto. Eso significa que van a recibir mucho menos dinero para esta investigación. En este momento también tienen mucha cooperación con universidades y con académicos de Unión Europea. Eso ya también va a bajar mucho. En otras palabras, en términos de investigación, de desarrollo, también va hasta un pojón para abajo. En otras palabras, tal vez hay algunas, en términos económicos, cosas, lo único que yo veo es la depreciación, que lo puede afectar posiblemente, estoy más bien escéptico, pero
en términos de inversión, en términos del sector financiero, en términos de investigación y desarrollo, en términos de competitividad general, los efectos más bien son negativos. Por eso, antes del Brexit, todos los académicos serios estaban haciendo campaña para que no salgan. O sea, en términos económicos, la mayoría de las cosas son negativas y los tal vez pocos positivos que hay pues no pesan tanto. Pero siendo un poquito lo que decía Juan David, entonces podría ser una oportunidad que de pronto, no sé, la academia latinoamericana pudiera entonces hacer tratados para, digamos que esa cooperación académica sea mucho más fuerte con el Reino Unido que lo que hacían antes con sus pares europeos, digamos en términos de oportunidad. Eso tal vez, pero entonces los países americanos también dan plata. Podría quedar dinero, claro. Pero por ejemplo, Simón puede mencionar la posibilidad de convenios o de tratados. Bueno, lo que tú decías ahora, Camilo, es bastante importante. De hecho, la postura oficial de la Embajada de Colombia actualmente en Londres es que el Brexit debe verse como una oportunidad para ir por un tratado de libre comercio más ambicioso. Como lo decía bien Juan David, salir de la Unión Europea le quita ciertas responsabilidades, o digamos que el Reino Unido ya no está sometido ante ciertas normas, en muchos casos muy estrictas, de diferente índole. Las normas fitosanitarias, por ejemplo, de la Unión Europea son muy altas, y aunque es cierto, como bien lo menciona Tomás, que el Reino Unido está muy preocupado por los temas de health and safety, como tú bien lo decías, ProColombia ve bastante factible la posibilidad de ir por un tratado más ambicioso que el que se tenía o que el que se tiene hasta este momento con la Unión Europea. Y quería articular mi intervención con algo que también mencionó Camilo anteriormente, y el tema del supranacionalismo. Y es que a nivel gobierno en Colombia se está considerando, o no sería descabellado, ver que Colombia se acerque al Reino Unido a homologar o renegociar un tratado más ambicioso, no de manera bilateral Colombia-Reino Unido, sino de manera multilateral, tener un acercamiento desde la Alianza del Pacífico. Y de hecho la presencia diplomática, la política exterior de Colombia en Europa actualmente, la parte comercial se trabaja muy desde este bloque, desde la Alianza del Pacífico. Pro Colombia, pro Chile, pro México, pro Perú trabajan de manera muy articulada en países de la Unión Europea, siendo Reino Unido, como es miembro aún, uno de estos estados donde se actúa así. Entonces, no sería descabellado pensar que Colombia busca un acercamiento por esta vía. Y aunque la salida del Reino Unido de la Unión Europea pone en duda pues como este asunto del supranacionalismo, el Reino Unido nos muestra también que está dispuesto a relacionarse con instituciones, organismos donde no haya una autoridad supranacional, porque en la Alianza del Pacífico no la hay. La Alianza del Pacífico, a fin de cuentas, es un tratado de libre comercio, es un TLC multilateral. Ahí no hay un ente que gobierne, que controle. Entonces considero que sería muy factible que hubiera un acercamiento desde la Alianza Pacífico y por un tratado más ambicioso que permita aumentar el intercambio, e interesante también lo que se menciona en cooperación en investigación, en ciencia. Es también sin duda una oportunidad interesante para Colombia. Bueno, como ven, el tema es extenso, profundo, no se va a resolver rápidamente por la complejidad, también por lo nuevo. Nadie tiene un manual para salirse de una organización de este estilo, y menos un actor como el Reino Unido, y seguramente pues vamos a tener que volver más adelante a monitorear la evolución de este fenómeno. Pues nos vemos en otro programa de Campus Global y muchas gracias por asistir.